¿Qué tal a todos? En esta ocasión, para nuestra primera lección en álgebra lineal, vamos a cubrir el tema de la geometría de las ecuaciones lineales y posteriormente qué son vectores, combinación lineal y la solución de estos sistemas de ecuaciones lineales utilizando un método llamado eliminación gaussiana. Entonces comenzamos con este recordatorio de la geometría de las ecuaciones lineales. Esto es material que seguramente ustedes han cubierto en materias anteriores a esta, pero hay que hacer un repaso con el propósito de estar todos en el mismo sitio académicamente hablando. Entonces, vamos a comenzar hablando de cuál es la geometría. Entonces, ustedes saben, la geometría, ¿sí? Pues estudia em, figuras, lugares de interés, funciones, ¿sí? Es un área grande de las matemáticas, pero en su sentido más fundamental, cuando nosotros lo cubrimos en la educación secundaria, en el nivel medio superior, pues casi siempre lo vemos en función de funciones en el plano, ¿sí? Cosas en el plano. Y ya después, en etapas posteriores, se generaliza al espacio y normalmente durante ya los estudios de licenciatura, pues estamos hablando de espacios que tienen más de 3 dimensiones o que tienen un número arbitrario de dimensiones. Pero vamos a comenzar por recordar el plano. Entonces la primera cosa que vamos a revisar nosotros aquí son las rectas en el plano. Entonces recordando el plano, tal como conjunto, son todos los puntos o pares ordenados de la forma x, y, ¿sí? Y el plano es un espacio al que se le conoce con este nombre, ¿sí? R2. R son los números reales, ¿verdad? Entonces esto incluye a los enteros, incluye a los racionales, irracionales, trascendentales y varios otros, ¿sí? Entonces, estrictamente podríamos decir que es el conjunto de menos infinito a infinito, claro, que normalmente lo representamos con la recta numérica. ¿Sí? Entonces tenemos todos los números negativos, todos los números positivos, incluimos el cero, ¿sí? No estamos de momento hablando de que tenga ningún tipo de componente compleja, como eso se verá en otros cursos. Por el momento vamos a pensar en los reales. Entonces R2 se construye a partir de una operación llamada producto cartesiano entre estos dos espacios R. R con R. Tenemos entonces pares ordenados donde tenemos un número real, coma, otro número real. Y ya sabemos que eso se puede representar gráficamente como puntos en un plano. ¿Sí? Hacemos la representación gráfica, XY, punto, y claro que tiene sus coordenadas ahí. ¿Sí? Entonces, si estamos describiendo una colección de puntos que obedecen una cierta regla, que nosotros llamamos ecuación lineal, cuando unimos todos los puntos de los que consiste esta línea, tenemos un conjunto infinito, pero que sigue esta regla. Entonces, todos los puntos que pertenecen a esa línea se les llama de esa forma. Y la descripción que tenemos para este tipo de conjuntos de puntos en el plano, donde tenemos que al incrementar una variable x de menos infinito hasta infinito, le van tocando diferentes valores de y, eso recibe el nombre de función de x, ¿sí? Entonces una función de x, por ejemplo, la función de x que dice f de x igual a 1, así tal cual, es que de menos infinito a infinito vamos a tener un valor de 1, ¿sí? Y bueno, ya recordando, ¿no? Entonces, la ecuación de la recta tiene una forma muy específica y está dada normalmente como lo vemos aquí, en este pequeño inserto o recuadro que dice ecuación de la recta. Tiene diferentes formas, pero siempre se puede reducir a tener, ¿sí? F de x igual a algo que multiplica a x
más alguna otra cantidad, ¿sí? Donde A y B son unos coeficientes que son constantes y lo que va variando es X, y eso nos da también origen a valores f de X, Y. Los valores que toma Y van dependiendo de esta función de X. Bueno, entonces la ecuación de la recta tiene varias formas, pero en realidad hay manera de convertir de unas formas a otras. ¿Sí? Por ejemplo, esta que yo señalé aquí con mi letra manuscrita, en realidad pues es esta segunda estructura que se llama forma pendiente intersección. ¿Sí? Tenemos un coeficiente numérico para la X más una constante, pero esa también puede surgir de la primera forma que dice ahí forma punto pendiente. Y esa forma punto pendiente se puede construir a partir de las coordenadas de dos puntos por los que pasa la recta. Entonces, sabemos que la recta puede estar completamente definida de dos maneras, o ahora de tres. Estos son los ejes X y Y. ¿Sí? Entonces, dibujo la recta y maneras de describirla hay, por ejemplo, un punto que pertenece a la recta, combinado con cuál es la pendiente de la recta, esto es, qué ángulo forma aquí. Con el punto y ese ángulo ya podemos describir todos los puntos que pertenecen a la recta. Otra forma es utilizando dos puntos. En este caso, a partir de esos dos puntos, construimos el ángulo en realidad, o sea, de ahí sacamos la pendiente. Los dos puntos tendrán coordenadas x1, y1 y x2, y2. ¿Sí? Entonces, introduciendo eso en esta expresión, ya tendríamos la construcción de la forma punto pendiente, que si se fijan es fácil despejar y para que quede sola. Combinamos y simplificamos los coeficientes y me da la segunda forma que dice pendiente intersección. Y todavía de ahí, si pasamos todos los valores de un lado de la igualdad y del otro dejamos un 0, pues estaríamos obteniendo la forma estándar. Bien, entonces no abundaremos en eso porque se cubre perfectamente en cursos preliminares a este, pero ahora vamos a recordar con esta pequeña aplicación que tenemos insertada aquí, con este gráfico del lado derecho, cuáles son las diferentes situaciones cuando tenemos más de una línea, que eso es una parte que ahorita nos va a interesar. Entonces ya hablamos de cómo se construye una sola línea, y ahí están las ecuaciones. Ahora, ¿qué pasa si tenemos múltiples líneas en el plano? Bueno, pueden pasar varias cosas. Vamos a dejar de visualizar dos de estas gráficas y vamos a ver nada más estas primeras llamadas f de x y g de x. ¿Sí? Em, eh, para poderlas graficar yo en este programa tuve que despejar y, o sea, tuve que dejarlas en la forma que se indica por la segunda ecuación, con esto de forma pendiente intersección. ¿Sí? Entonces todas estas gráficas están en la forma pendiente intersección y les puse un nombre diferente a cada una de las funciones f, g, h y w. Entonces las primeras dos rectas descritas por las funciones f y g, bueno, pues aquí podemos ver cuáles son sus ecuaciones. Y revisando este inserto, esta gráfica, que creo que incluso se puede deslizar, sí, efectivamente, pues estamos viendo que ambas rectas se están tocando en un punto. ¿Sí? Entonces, esa es una de las posibles condiciones que vamos a tener cuando estemos graficando múltiples rectas. Que si tenemos dos, es posible que se toquen en un solo punto. Y si se fijan, la manera en que divergen a partir de este punto nos indica que solamente coinciden en ese punto. Esas dos funciones f y g, si yo las escribo aquí, sería en el primer caso, tendríamos esa ecuación que acabo de escribir. En el segundo, esta. ¿Sí? Entonces, podríamos encontrar, por supuesto, dónde se tocan. ¿Sí? ¿Cuál es ese punto en el cual coinciden? Por ejemplo, si aquí en ambas ecuaciones está despejado y dice que y
es igual a lo de la derecha en el primer caso, a lo de la derecha en el segundo caso, pues entonces estamos hablando de que podríamos igualar, porque y tiene que ser igual a y en el punto donde coinciden ambas rectas. ¿Claro? Entonces vamos a pasar multiplicando el 5 para la izquierda, el 2 para la derecha. Vamos a pasar las x para un lado. Y lo que no multiplica x para el otro. Entonces aquí dice que 3x es igual a menos 3 o que x es igual a menos 1. Entonces nuestro par de valores es, ya tenemos x, donde x es menos 1 y luego como ambas ecuaciones podemos evaluarlas en menos 1, pues ¿a cuánto equivaldrá este valor de y? Bueno, déjenme cambiar de lugar para escribir porque si no me voy a encimar sobre el gráfico que ya tenemos ahí. 3 menos menos 1. Ahí disculpen que salga un poco chueco esto. 3 menos menos 1 son 4 medios igual a 2. ¿Sí? Entonces ahí está nuestro par. En x igual a menos 1 y y igual a 2 hay una coincidencia. Aquí. Donde tenemos aquí el mouse en este momento, podemos verificar que es x igual a menos 1 y que es y igual a 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues tenemos dos ecuaciones que nos están describiendo dos rectas, las que estoy poniendo ahorita en un recuadro. Entonces, esas dos ecuaciones son ecuaciones lineales. No hace falta abundar en por qué se llaman así, ¿verdad? Están describiendo una línea. Entonces, esas dos ecuaciones simultáneamente pueden verse satisfechas por un par x, y. ¿Cómo sé esto? Porque se están tocando. Entonces, de todos los puntos que componen a f y de todos los puntos que componen a g, hay uno y solo uno en común, que es donde se están tocando estas líneas. Y aquí lo acabo de encontrar. Eso que se acaba de hacer se llama resolver un sistema de ecuaciones lineales. Sistema porque son más de una. Ecuación 1, ecuación 2. Y estamos resolviendo al mismo tiempo cuál será ese punto que satisface ambas. Muy bien. Ahora, verificando todavía el gráfico que tenemos al lado derecho, podemos tener otras situaciones. ¿Sí? Ahora vamos a activar f y h. Entonces, estas dos ecuaciones o estas dos circunstancias, vamos a borrar ahora este desarrollo, que de todas maneras debería ser muy simple para cualquiera de ustedes llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, aquí ya cambió que no estoy utilizando g, estoy utilizando h. H dice aquí que es 6 menos 4x sobre 8. Bien. Entonces, en estas circunstancias tenemos dos líneas y aparentemente no se están tocando, pero además podemos inferir aquí que no solo no se tocan en la parte que estamos visualizando, sino que no se tocan nunca, ¿no? Pero bueno, para tener una demostración más creíble que unas gráficas, pues lo podemos ver algebraicamente con las expresiones que las describen. Entonces en realidad tenemos que yo puedo reescribir la primera de las ecuaciones como 2y es igual a 3 menos x. Y la segunda la puedo escribir como 8y igual a 6 menos 4x. Bien. Entonces, ¿qué podemos encontrar de ellas? Bueno, la forma más fácil de revisarlas va a ser utilizando la forma pendiente intersección. Si tomo la pura pendiente, en el caso de la primera, ¿cuál es la pendiente? M sería aquello que multiplique a x. Aquí ya está despejada y. Entonces lo que sea que multiplique a x. Entonces aquí dice que es menos un medio, si se fijan. Y en el caso de la segunda, m, vamos a llamarla aquí m1, m2.
dice menos 4 octavos. Sin embargo, pues lo simplificamos a lo mismo. Entonces, ambas ecuaciones tienen la misma pendiente. Sin embargo, vamos a decir B1, B2. B1 nos está dando 3 medios, mientras que 6 octavos son 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, tenemos la misma pendiente en ambos casos, pero la intersección, o sea, en dónde intersecta a nuestro eje de las Y, es diferente. ¿Sí? Entonces, al tener la misma pendiente, significa que este ángulo que forman con los ejes, ya sea con el X o con el Y, dependiendo de cuál tomen de referencia, el ángulo que se forma es constantemente el mismo para ambas gráficas. Entonces, esto garantiza que nunca se van a tocar. Entonces, las rectas paralelas, sabiendo que no se tocan, ¿qué nos va a dar esto como resultado al momento de querer resolver el sistema de ecuaciones lineales? Bueno, pues que al no existir un conjunto X, Y de puntos que satisfaga simultáneamente ambas rectas, entonces no existe solución. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si se intentan igualar los lados, podríamos tener una inconsistencia. O sea, yo tengo ahí las dos ecuaciones para las dos rectas. Entonces, como Y tiene que ser igual a Y, hacemos esto, parecido al caso pasado. Multiplico lado izquierdo por 8, lado derecho por 2. ¿Sí? Y ya tuvimos aquí un problema grave, porque de ambos lados tengo menos 8. Entonces, si sumo menos 8 a ambos lados, ¿qué vamos a obtener? Pero esto pues normalmente no es cierto, ¿verdad? Entonces tenemos una inconsistencia. Nos da origen a una inconsistencia el hecho de querer buscar un valor coincidente para dos rectas o dos funciones que sabemos que no coinciden en ningún lado. ¿Sí? Entonces, en este caso se dice que el sistema de ecuaciones lineales no tiene solución. Revisando un caso más. Vamos a ver quién es esta W. Bueno, quito estas dos y estoy teóricamente dejando f de x y w de x. Si apago w, aparece abajo rojo f. ¿Sí? Esto es porque el programa está intentando dibujar dos rectas que, como pueden adivinar, son la misma. Y en este caso, arriba dejo f y aquí abajo la expresión de esta w dice ser y igual a 12 menos 4x entre 8, ¿verdad? Entonces aquí sí va a ser útil intentar lo de hace rato, donde reescribo las ecuaciones para que no tengan fracciones. Sí, y aquí es fácil observar que la relación que existe entre las ecuaciones 1 y 2 reescritas así es que esta de arriba es lo mismo que multiplicar, perdón, que la de abajo, no la de arriba, la de abajo es lo mismo que multiplicar la de arriba por 4. ¿Sí? 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, y el 4 que quedaría multiplicando x. Entonces, esencialmente estamos hablando de que están descritas por ecuaciones que son equivalentes. ¿Sí? Pero vamos a tratarlas por separado, porque vamos a decir, ok, yo sé que las puedo convertir en algo equivalente, pero aquí los coeficientes que me están dando para f y w, pues sí son distintos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que tenemos dos ecuaciones que pueden ser satisfechas simultáneamente por un número infinito de puntos, porque cualquier pareja de valores x, y que satisfagan f de x
también van a satisfacer a W. ¿Sí? Entonces ahí se dice que hay un número infinito de soluciones. Entonces ya tenemos una pista de las tres formas en que podemos tener las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. Recapitulando, podemos tener una solución única. Puede ser que no haya solución alguna, que no exista ninguna solución. Y por último, que exista un número infinito de soluciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos detectarlo? Bueno, aquí pudimos ver, si resulta que una de las ecuaciones es un múltiplo de otra, y esto se cumple para todo el conjunto, aquí nada más son dos, pero si tuviéramos, por ejemplo, tres o cuatro, si todas fueran eh, posible expresarlas como múltiplos de otras de las mismas ecuaciones del sistema, estaríamos hablando de número infinito de soluciones. Si al intentar sacar la solución, vamos a suponer que ya descartamos, ok, no hay un número infinito de soluciones, ahora vamos a intentar encontrar la solución única. Si durante el desarrollo de nuestro proceso para encontrar esa solución única llegamos a una inconsistencia como fue en el caso pasado que escribí aquí, no hay solución. Y por último, si en ese proceso tenemos éxito y encontramos que no hay inconsistencias y que tenemos de manera única una pareja X, Y, entonces significa que hay una solución única y la estamos obteniendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos observar con este gráfico, ¿sí? Haciendo un paréntesis, este gráfico yo les voy a pasar, como les había comentado, estos cuadernillos ustedes los pueden accesar directamente en su Teams. Este cuadernillo tiene este inserto que es una aplicación, es un applet de una plataforma por el momento gratuita que se llama GeoGebra o GeoGebra y pueden acceder a través del enlace que está ahí, hacen clic sobre intersecciones de líneas y los va a llevar a la aplicación. En un momento carga por aquí. Esto es lo que verían ustedes si hacen clic ahí. Y pueden interactuar con el applet, como se le llama. Y alterar cosas como por ejemplo prender y apagar. Y creo que incluso los deja editar aquí los coeficientes, ¿no? Vamos a suponer que pongo aquí otro valor. Sí, y como pueden observar, se graficó diferente, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarla como estaba para propósitos de la demostración. Ahí está todavía debajo de W, como lo teníamos antes. Bien. Volvemos aquí a OneNote. Entonces, esas son las posibles combinaciones que tenemos para líneas en el plano, ¿sí? Para rectas en el plano. Entonces, ese es el caso más sencillo de analizar. Ahora vamos a pasar a cómo son planos en el espacio, ¿sí? Entonces, antes de abundar en eso, vamos nada más a recordar que entonces el plano, ¿sí? Está dado de manera general por una ecuación que es un coeficiente por X más otro coeficiente por Y más otro por Z, CZ. Más posiblemente una constante que no multiplica ninguna de las tres variables, igual a cero. Esa es la forma general de una ecuación de un plano en el espacio de tres dimensiones. Ahora, si vieron en otros cursos esta geometría de planos, pues sabrán que existen varios tipos de representación, eh, sobre todo, por ejemplo, con vectores normales y ángulos con respecto a uno de los ejes, etcétera, ¿sí? Pero aquí de manera general, sin meternos en cómo se dibujan, nada más vamos a hablar que todo plano tiene un coeficiente que multiplica x, otro y otro z, y posiblemente uno, llamémosle libre, que es esta d. Muy bien. Pero vamos a tener la misma situación que antes, que al estar resolviendo, puede ser que encontremos coincidencias de los planos en uno o varios puntos.
del espacio de 3 dimensiones. Entonces, a eso nos referiríamos con resolver un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos, vamos a ponerle aquí unos subíndices a los coeficientes. Sería mi primera ecuación, y luego yo posiblemente tendría otra. Y las que van a tener, lo que van a tener en común todas es que aunque los coeficientes varíen, todas tienen presente que están multiplicando por x, por y, por z, por x, por y y por z. ¿Sí? Muy probablemente ustedes ya sepan entonces también de cursos anteriores que para que puedan encontrar un punto en el cual coinciden las tres ecuaciones, al menos van a necesitar tres de estas ecuaciones y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, antes de revisar este muy útil applet de GeoGebra, vamos a revisar este otro gráfico que pueden encontrar en la dirección que aquí les indico. ¿Sí? Vamos a aclarar sin ningún reparo que estos gráficos están saliendo de una página que son cursos para preparatoria, ¿ok? Porque estamos haciendo un repaso. No hay ningún problema con eso. Estamos repasando algo que se supone ustedes más o menos ya saben, o si no lo habían visto compilado así, por lo menos puedo confiar en que ya habían visto lo que es un plano. Entonces, tenemos las posibles intersecciones. Ahí disculparán que esté en inglés, pero me pareció muy buen gráfico porque es fácil de entender. ¿Sí? Y el nivel de inglés pues son 2 o 3 palabras, entonces no hay mucho problema. Aquí arriba dice, dos planos en el espacio pueden tener cualquiera de las tres siguientes configuraciones. Entonces, dos planos solamente pueden pasar estos tres escenarios con dos planos en el espacio. Entonces, uno de ellos es que dos ecuaciones de plano en realidad se puedan convertir una ecuación a la otra porque los coeficientes de alguna forma son múltiplos. Los coeficientes de una de las ecuaciones de los coeficientes de otra de las ecuaciones. ¿Sí? Si esto pasa, entonces van a estar coincidiendo porque en realidad estamos hablando del mismo lugar geométrico. Los mismos puntos satisfacen las ecuaciones porque como tenemos un arreglo de dos ecuaciones, recordando que entonces es perfectamente válido multiplicar cualquiera de las dos ecuaciones, tanto su lado izquierdo como su lado derecho, por cualquier constante y eso no afecta la igualdad. ¿Sí? Bueno, habiendo dicho eso, eso fue el caso 3 que dice que coinciden. El caso 2 es que sean paralelos. ¿Sí? Entonces, recordando de cursos como de, por ejemplo, geometría analítica, pues tenemos que, por ejemplo, si tiene el mismo vector normal, entonces puede ser que nada más cambie cuál es su intersección, por ejemplo, con uno de los ejes. Y por lo tanto tenemos que en realidad son dos planos que están flotando, por así decirlo, uno encima del otro. En esta ilustración se están mostrando perfectamente acostados, pero por supuesto pueden tener alguna inclinación con respecto a los ejes X, Y, Z. Y lo que nos está diciendo que sean paralelos es que ambos planos tienen la misma inclinación. Entonces noten el paralelo entre esta inclinación, o sea, la orientación de ese vector normal, y lo comparamos con el caso en que dos rectas tengan la misma pendiente. Entonces más o menos estamos hablando de algo similar. Y por último, que es otro caso, es que se intersecten. ¿Sí? Es este caso número 1. ¿Qué pasa si se intersectan nuestros planos? O sea, en este caso, con que los dos planos tengan un vector normal que sea ligeramente diferente, significa que en algún punto los dos planos se van a tocar. Ahora, los planos, así como la recta en el plano, en realidad es una línea que se extiende infinitamente. El plano en el espacio es una especie de lámina sin espesor que se extiende de manera infinita. Entonces aquí se está dibujando un pedacito, pero en realidad en cuántos puntos coinciden los dos. ¿Sí? O sea, esta parte que estoy resaltando en realidad se extiende infinitamente. Entonces esas dos láminas infinitas se tocan en un lugar que es una línea, coincidan en una línea. Entonces para dos planos esos son nuestros tres casos. O coinciden del todo, o son paralelos, o finalmente se intersectan. Pero de intersectarse,
en caso de que se intersectaran, no lo van a hacer sobre un solo punto, sino sobre una colección infinita de puntos que puede ser descrita como una línea en el espacio. Y por último tenemos, de momento, esta parte, que pasa con tres planos en el espacio. ¿Ok? Entonces ya aquí tenemos un catálogo de posibilidades bastante más amplio. ¿Sí? Tenemos estas formas en que pueden estar ordenados. Entonces, el primero de todos, el más simple que tenemos aquí con el 1, es que todos coinciden. Entonces, que todos coincidan es parecido al anterior, o sea, las tres ecuaciones que están describiendo a los tres planos pueden en realidad manipularse para hacer la misma, ¿sí? O sea, multiplicando ambos lados de estas ecuaciones por las constantes correctas, podemos hacer que las tres sean iguales y por eso todos coincidirían. Ese es el primer caso. Caso 2, dos coinciden y uno ya no tiene el mismo vector normal, entonces ese 1, que es diferente en su vector normal, pues se va a intersectar con los otros dos. Y los otros dos, estamos hablando de que los otros dos son descritos por ecuaciones equivalentes. Entonces nos estamos reduciendo al caso 1 de dos planos en el espacio. O sea, estamos generando una línea donde coinciden todos. ¿Ok? Otro. Dos coinciden y uno es paralelo. Entonces, si dos coinciden y uno es paralelo, significa que dos de ellos están, en realidad, dos ecuaciones están describiendo el mismo conjunto de puntos y luego tenemos otro conjunto de puntos que resulta ser un plano paralelo. Entonces es equivalente prácticamente al segundo caso de los que teníamos antes. Luego, si tenemos dos planos que son paralelos, puede haber un tercero que se intersecte tanto con uno como con el otro, dándonos origen a dos líneas en el espacio. Caso número 5, todos tienen el mismo vector normal, pero no coincide donde intersectan a alguno de los ejes y por lo tanto tenemos que son paralelos. Entonces están flotando uno sobre el otro y jamás se tocan. Y el último caso es donde por la forma en la cual están orientados los tres planos, si los tomamos por parejas, por ejemplo tomamos este y este que está acostado, si los tomamos por parejas esos dos, pues nos dan origen a una línea. Pero si tomamos un par diferente, como son ahora ese y este que está así como inclinado, nos darían origen a esta otra línea. Y esas dos líneas se intersectan en un punto. Y el único lugar donde los tres planos tienen el mismo valor al mismo tiempo es un punto en el espacio único. Bien, entonces ahora vamos a hacer referencia a las diferentes posibilidades de cuántas soluciones tiene un sistema. Entonces aquí, para el caso de dos planos en el espacio, tenemos número infinito de soluciones. Aquí, número infinito de soluciones acá y aquí sin soluciones. Pero no existe solución única. ¿Sí? Porque incluso en el caso 1, donde están coincidiendo los dos planos, coinciden en un número infinito de puntos porque es una línea. ¿Sí? Entonces, casos 1 y 3 tienen un número infinito de soluciones. No es única en ninguno de los dos casos. Y aquí, sin solución. Ahora vamos a ver para este otro caso, cuando tenemos tres planos. Aquí vamos a ponerle unas etiquetas para hacerlo más fácil. Vamos a decir caso A, solución única. Caso B le llamamos
sin solución y C, infinitas soluciones. Pero vamos a hacer aquí una aclaración. La solución única o sin solución o soluciones infinitas aplica al sistema de 3 ecuaciones, ¿sí? Entonces vamos a revisar caso por caso. El 1 dice, la pregunta sería, ¿en cuántos puntos tenemos que se puede resolver de manera simultánea las ecuaciones que describen a los 3 planos? Pues en el 1 es fácil porque cualquier punto que satisfaga al plano 1 satisface también al 2 y al 3. Sería nuestro caso C. Ahora para el caso 2, dice, dos planos coinciden y uno intersecta. Pues también hay un número infinito de soluciones, nada más que ahora ya no es todo el plano. Todos los puntos que componen esa línea satisfacen al mismo tiempo plano 1, plano 2 y plano 3. Entonces aquí también hay infinitas soluciones. Sin embargo, haciendo una aclaración, aunque son conjuntos infinitos, podríamos decir que hay más lugares o que el conjunto infinito, por así decirlo, tiene una métrica más grande para el caso 1 que para el caso 2. Pasando al caso 3, dos coinciden y uno es paralelo. Aquí es donde hay que ser claros. En el grafiquito que estamos viendo aquí, el plano de arriba que dice P1 igual a P2, todos los puntos que satisfacen a P1 satisfacen a P2. Entonces sería tentador decir que hay infinitas soluciones, pero no las hay porque ninguno de esos puntos satisface a P3. Y lo que estamos buscando son puntos que satisfagan simultáneamente a P1, P2 y P3. Entonces en este caso ninguno satisface a los tres al mismo tiempo. No hay solución. Caso 4. Tenemos dos planos paralelos y uno que los intersecta. ¿Sí? Entonces, sí hay conjuntos que satisfacen simultáneamente a dos de las ecuaciones al mismo tiempo en un número infinito de lugares. Pero ¿cuál de esos puntos pertenece a los tres planos al mismo tiempo? Ninguno. Ninguno pertenece a los tres planos al mismo tiempo. Porque las dos rectas que son las soluciones posibles son paralelas. ¿Sí? Entonces no va a haber forma de que encontremos puntos que simultáneamente pertenezcan a las dos líneas. Caso 5. Los tres planos son paralelos. Aquí es más fácil visualizar que no se tocan nunca. Entonces no hay puntos que satisfagan las tres ecuaciones al mismo tiempo. Y por último, aquí ya vimos que si tomamos por parejas los planos, P1 con P2, P2 con P3, P3 con P1, en los tres casos estamos generando una línea donde coinciden. Pero solo hay un punto donde esas líneas, donde coinciden las parejas de planos, se juntan todas. Ese lugar donde coinciden es la solución única. Entonces ahí están los tres escenarios y si se fijan, de las 6 posibilidades que se mostraron, solamente en una tenemos solución única, en varias tenemos que no hay solución y en 2 tenemos infinitas soluciones. Ok, podríamos hacer un análisis similar para más alto número de dimensiones. O sea, ¿qué pasa cuando tenemos ahora hiperplanos en el espacio R4? Pero no nos vamos a complicar en entrar ahí porque no lo podemos realmente graficar. Muy bien. Ahora, aquí en estos gráficos también falta aclarar que tal vez lo obvié, pero vamos a mencionar que así como se dijo que el plano era el espacio R2, el espacio tridimensional R3 es este producto cartesiano 3 veces donde tendremos entonces tercias ordenadas. Y antes teníamos pares, x, y, aquí tenemos x, y, z. Por eso se llama R3. Y ahorita lo que hice referencia de R4, pues sería un hipotético espacio de 4 dimensiones con coordenadas, quizás le podríamos llamar x, y, z, w, por ejemplo, pero serían 4. Entonces aquí tenemos 3, ¿sí?
Muy bien. Ahora vamos a hablar de la solución de un sistema de ecuaciones lineales cuando ya tenemos este número de dimensiones un poco mayor. Entonces nada más habíamos hablado de 2. Entonces 2 dimensiones nos representaban 2 rectas y pues hicimos una solución simultánea muy rápida, pues nada más despejamos y en las dos ecuaciones y luego hicimos la igualación y ya obtuvimos el resultado en el caso pues en el que se tuviera realmente una solución única. Ahora vamos a ver una solución única para un sistema de 3 ecuaciones son 3 incógnitas. ¿Sí? ¿Por qué estoy poniendo 3 ecuaciones con 3 incógnitas? Porque de acuerdo a lo que justo acabamos de ver, con 3 ecuaciones de plano es la única forma en que puedo tener una solución única. ¿Sí? Como vimos aquí, para 2 planos no existe solución única. Y ahorita yo quiero plantear un sistema de ecuaciones donde sí haya una solución única. Entonces, bueno, ya les arruiné el final. Ya saben que esta ecuación, como lo acabo de decir, sí va a tener una solución única. Entonces, partiendo de esa suposición ahora, ¿cómo calculo cuál es esa solución? Hay muchos métodos. Se ven desde el nivel medio superior. Puede ser sustitución, igualación, ¿sí? Y algo importante pues sería entonces estar marcando qué es lo que va uno haciendo, ¿no? Entonces vamos a hacer nada más a forma de repaso. Anotamos esta solución. Le pongo nombres a las ecuaciones. Uh-huh. Y luego decimos, por ejemplo, no hay una forma única de proceder, así que vamos a decir aquí que multiplico la ecuación 1 por menos 2 y sumamos 3, ¿sí? Entonces, esto me da origen a menos 6u más 5v igual a menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué hice ahí? Multipliqué la ecuación 1 por menos 2 para que quedara, esto hubiera quedado como menos 2u, menos v, menos w, y luego igual a menos 5. Perdón, menos 4u, menos 2v, menos 2w. Uh-huh. Al hacer esa multiplicación, sería 2u más v más w. Mejor lo pongo aquí para ser claro. Estoy diciendo multiplico 1 por menos 2. Entonces eso me da menos 4u menos 2v menos 2w es igual a menos 10. Ajá. Y ahora sí, eso que acabo de escribir se lo sumo a la ecuación 3. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo, vamos a ser muy explícitos. Entonces este resultado que acabo de anotar arriba, escribo aquí 3, la ecuación número 3. Y ahora sí, aquí tenemos menos 6u. Bien. Aquí menos 7, perdón, 7 menos 2. Aquí tenemos 0, entonces ya no voy a escribir porque se eliminó, digamos, w con w. Y tenemos menos 1, ¿sí? Ya esta, para paso intermedio, pues vamos a llamarle 4, ¿sí? Ahora, sumando 2 multiplicada por 3 y la 4 multiplicada por 2. Vamos a escribirlo poco a poco, ¿no? Entonces, la ecuación 2 multiplicada por 3. Entonces, la ecuación 2 multiplicada por 3 es 3 por 4, 12, menos 3 por 6, v, igual a 3 por 2, por menos 2, menos 6. La ecuación 4 que acabo de obtener la estoy multiplicando por 2. Entonces tenemos menos 12u más 10v es igual a menos 2. Haciendo esta operación, 12 con menos 12 da 0.
menos 8v es igual a menos 8. Y por lo tanto v vale 1, ¿sí? Y aquí ya tenemos un primer valor encontrado que dice que v vale 1. Listo. Continuando, voy a seguir hacia abajo. A partir de la ecuación 2, yo voy a sustituyendo v. ¿Cuál es 2? Pues ahí teníamos 4u menos 6 por v es igual a menos 2. Ok. Ahora sí. 4u menos 6 igual a menos 2. 4u igual a 6 menos 2. 4. Entonces u vale también 1. Y por último necesito algunas operaciones que me den origen a quienes w. Como ya tengo los valores de u y v, entonces puedo sustituir esos dos en cualquiera de las ecuaciones que tienen a w. Entonces vamos a ponerle aquí, sustituyendo u y v en la ecuación 1. Entonces tenemos que 2 por u más v más w es igual a 5. ¿Sí? Y de aquí, pues w entonces sería igual a 5 menos 2 menos 1 o igual a 2. ¿Sí? Entonces, sí. Resultado, que es el único lugar donde coinciden las tres ecuaciones, u, v y w. Entonces, esa es la solución única. ¿Sí? Esa es la solución única a este sistema de tres ecuaciones. Si nos hubiera salido en ese proceso una inconsistencia, pues como ya dijimos, eso hubiera sido un caso de no solución. O también puede ser que nos dé un número infinito de soluciones. ¿Cómo sabríamos que tenemos un número infinito de soluciones? Es fácil. Llegaríamos a ecuaciones donde no seríamos capaces de obtener valores para una de las variables. O sea, todo nos quedaría en función de una de las variables sin poderla ya despejar. Ok, esto tal vez sea más claro más adelante, pero sí sería un caso como, por ejemplo, vamos a pensar que nada más tuviera yo dos ecuaciones. ¿Sí? Que tengo la 1 y la 3. Si yo tuviera nada más la 1 y la 3, y tengo esta otra, vamos a suponer que yo partiera con este sistema, ¿no? Ya no estamos hablando del mismo problema que antes. Este sería un problema diferente donde me dicen, de esas dos ecuaciones, encuéntrame las soluciones. ¿Ok? Entonces aquí de entrada se ve directamente que si la sumo, tendría que 8v más 3w es igual a 14. ¿Sí? Pero ya no podría yo hacer más eliminaciones. No tendría forma de obtener un valor específico para W o para V. Entonces, a partir de esto que acabo de sacar, de que 8V más 3W es igual a 14, yo podría despejar una de las dos y decir, bueno, W, por ejemplo, supongamos que me gusta W. W es 14 menos 8V entre 3. Y entonces yo le podría asignar valores arbitrarios a V y obtener cuál es el valor equivalente para W. Si se fijan, entonces esta es una ecuación con dos incógnitas y la forma en la que la acabo de acomodar se asemeja a la forma pendiente, vamos a poner aquí la pendiente, intersección de una recta. Esto en realidad me está dando una línea. O sea, todos los puntos que satisfacen a esas dos ecuaciones, A y B, llamémosles, forman una línea. Bueno, esto lo voy a eliminar de aquí para no confundirlos cuando les mande el apunte, pero espero se entienda. Entonces, en los casos en los cuales hay un número infinito de soluciones para tres planos, ¿sí?
es porque hay coincidencias donde una de las ecuaciones es múltiplo de otra de las ecuaciones. O sea, en realidad solamente hay dos ecuaciones distintas cuando hay infinitas soluciones, ¿ok? Para todos los casos que dicen sin solución, nos saldría una inconsistencia al querer encontrar la solución. Y para los casos que dice aquí que tienen infinitas soluciones, cuando queramos resolver el sistema así a mano como lo hice ahorita, nos va a salir que nos vamos a poder reducir hasta encontrar una ecuación que tenga dos incógnitas, pero ya no vamos a poder seguir, ya no va a haber cosas que despejar para obtener ese último punto. Bien, de todos modos vamos a ver ejercicios y problemas para ustedes donde van a poder practicar esto. ¿Sí? Y aquí les dejo entonces este ejemplo resuelto, donde ya hicimos un sistema de ecuaciones lineales que tiene solución única. En el siguiente segmento vamos a hablar del concepto de vectores. Continuamos ahora hablando de vectores. Vamos a verlo primero en el sentido más tradicional, cuando uno recibe este tipo de instrucción en educación media superior, donde un vector se le llama a una flecha que tenemos en el plano de 2 dimensiones, que tiene magnitud y dirección, etc. Y es un concepto que normalmente se utiliza mucho de apoyo en materias como física básica, ¿no? Pero nosotros ya lo vamos a ver en otra acepción. Para nosotros un vector va a ser un objeto matemático que cumple con ciertas propiedades. ¿Sí? La forma más inmediata, más común de hablar de un vector es un punto en el espacio n dimensional que se puede representar por medio de n elementos. A eso le vamos a llamar vector. Entonces, por ejemplo, para 2 dimensiones un vector sería representable por un par x, y. Para 3 dimensiones con un par x, y, perdón, con un tercio x, y, z. Y para un número más alto de dimensiones, pues estaríamos generalizando y poniéndole más y más coordenadas, ¿sí? A pesar de que ya más allá de las 3 dimensiones es difícil visualizar cómo podríamos tener más ejes que sean perpendiculares a los que ya tenemos, ¿no? Ya no los podemos representar gráficamente, pero como concepto existen. Entonces, como nosotros ya estamos hablando de que los vectores van a poder tener un número arbitrario de elementos adentro, ya en general no nos vamos a molestar por buscar letras que utilizar para representar a los elementos X, Y o Z dentro. Pues evidentemente ya cuando tenemos un número alto de dimensiones no tiene sentido buscar estas representaciones. Entonces ya simplemente le ponemos subíndices, el elemento A1, elemento A2, etcétera, hasta el enésimo elemento. Ya si tenemos 1000 dimensiones, pues le ponemos 1000 elementos, ¿no? Ok, entonces normalmente lo estamos representando como una columna de números que están adentro de un paréntesis. Dependiendo del texto puede ser paréntesis cuadrados, puede ser paréntesis redondos también, depende de qué libro utilicemos, qué notación o convención usemos. A mí me gusta utilizar el cuadrado porque así el paréntesis redondo casi siempre lo dejamos para que represente multiplicación. Y el paréntesis que es cuadrado entonces nos está representando propiamente solo vectores. Bueno, entonces este vector de n elementos, por ejemplo para R2 como decíamos, ¿sí? El vector 1, 1, pues podría estarnos haciendo referencia a este punto, ¿verdad? 1, 1, aquí es el origen. Y podríamos verlo como una flecha, gráficamente, una flecha que va del origen a esa coordenada, ¿sí? El 1, 2, quizás aquí, 2, aquí. Y ese sería otro vector. Muy bien. En R3, X, perdón, Y, Z, suponiendo que X imaginariamente salga de nuestra pantalla. Aquí está el origen.
Bien. Entonces tendríamos posiblemente una coordenada en X, una coordenada en Y, una coordenada en Z. ¿Sí? Aquí, este sería el 1, 1, 1. Vamos a llamarle el 1, 1, 1. 1, 1, 1. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahí está nuestro vector 1, 1, 1. Dibujado más o menos tal como se puede hacerlo a mano. ¿Sí? Y en más altas dimensiones, pues lo análogo, ¿no? Entonces siempre tendríamos que un vector en el número de dimensiones que sea, pues lo podemos representar como una columna de números. Entonces aquí este fue el vector, vamos a llamarle V, por facilidad. Aquí el vector V fue el 1, 1, 1. Bien. Ahora, hace rato mencionaba que entonces un vector, pues sí, podemos utilizar los vectores que conocemos de física para hablar de vectores, pero en este curso también abarca cosas más allá. Y entonces estos vectores los vamos a identificar no por ser una columna de números, sino por ser objetos que están sujetos a dos operaciones. Y estas dos operaciones son la suma de vectores y la multiplicación de vector por escalar. ¿Sí? Entonces, para el tipo de vector que estoy representando aquí, que es una columna de números, la suma de vectores es muy simple porque se hace elemento a elemento. Entonces, tal como observamos aquí, tenemos elementos para uno de los vectores, están recibiendo los nombres A1, A2 hasta AN. Para otro de los vectores B1, B2 hasta BN. Y la forma en que se suman es simplemente elemento a elemento en el orden en el que están. A1 se suma con B1 y da origen al primer elemento del resultado. A2 con B2 y eso da origen al segundo elemento del resultado y así hasta el enésimo. Sí, esta es una operación muy simple, pero es importante ver que se pueda realizar. Y después tenemos la operación de multiplicar un vector con un escalar. A un escalar se refiere a un número real. ¿Sí? Entonces aquí la aclaración es que C sería elemento de nuestro R. Entonces, C al multiplicar a un vector que tiene elementos A1 hasta AN, la forma en que se realiza esta operación es que esta multiplicación afecta de la misma manera a todos los elementos a través de la multiplicación convencional que conocemos entre los números reales. Por eso aquí del lado derecho queda C por A1, después C por A2, etc. Entonces afecta de la misma manera a todos los elementos. Y esas son las dos únicas operaciones de vectores por las que nos vamos a preocupar en este momento. Suma de vector y multiplicación de vector con un escalar. Entonces, habiendo cubierto estas operaciones, ¿sí? Vamos a hablar que entonces, por ejemplo, una operación como esta, 5, salió un poco mal. El número 5 por el vector 1, 2, podremos también plantear que se sume con el número 8 por el vector 3, 4. Y realizando todas las operaciones que se están indicando aquí, podríamos primero hacer la multiplicación por los escalares para obtener ya dos vectores que se puedan sumar directamente. 8 por 3, 24, por 4, 32, ¿sí? Y hacer la suma. Y al final estamos obteniendo un vector. Entonces, esa es una característica que define a estas operaciones elementales de vectores. Que tanto la suma de vectores como la multiplicación de vector con escalar nos dan como resultado vectores. ¿Sí? Entonces, estas operaciones que estamos indicando aquí no nos dan otra cosa, no nos dan reales y no nos dan vectores que sean de diferente dimensión o tamaño que aquellos con los que empezamos. ¿Sí? En ambos casos siguen teniendo n elementos. ¿Qué otra cosa también podemos observar? Que tal vez suene un poco trivial, pero pues hay que hacer la aclaración.
que yo no puedo sumar vectores que no sean del mismo número de elementos. Simplemente esa operación no está definida. ¿Sí? Entonces, yo no puedo sumar el vector 1, 2 con el vector 1, 3, 5. Esa operación no está definida. ¿Sí? A través de la suma de vectores al menos no la puedo hacer. Tendría yo que hacer un operador especial, llamarle de alguna otra forma, no sé, círculo cruz o algo así, para que se pudiera hacer, pero la suma convencional no se puede. Ok, entonces esas son las dos operaciones fundamentales que tenemos con vectores. Vamos a intentar cargar esta aplicación interactiva de vectores. También está en GeoGebra. Haciéndole un poco más pequeñita porque quiero que quepa todo en la pantalla. Bien. Entonces, esta aplicación lo que está pretendiendo hacer es ilustrar cómo se dibujan algunos vectores. Entonces el vector ya tuvimos, ¿no? Que siempre es una flecha que se traza partiendo del origen y terminando en ese punto que es la columna de números a la que ahorita le estamos llamando vector. Sí. Con esto podemos activar o desactivar tanto los vectores como los puntos. Entonces partimos de, solamente estoy mostrando aquí A es el origen. Vamos a comenzar con este vector U. Entonces este vector U, nosotros podríamos cambiarle sus coordenadas, por ejemplo, a B, porque dice aquí que es el vector que va de A a B. Entonces yo le podría aquí modificar y decir 4. ¿Sí? Y me cambia cuál es el punto al que llega. Bien. Entonces lo dejamos ahí. Y aquí lo que quiero ilustrar es por qué se le da el nombre de multiplicación por un escalar. ¿Por qué es un escalar? Pues porque multiplicar por cualquier número, en este caso vamos a decir, yo estoy partiendo de que mi vector U es el 2, 2. Entonces, si yo aplico la multiplicación por un escalar que me debe dar otro vector, B es 2 por U, 2 por 2 por 2, 4, 4. Y gráficamente el efecto que vemos que tiene el haber multiplicado por 2 para obtener las coordenadas 4, 4 es que me dio un vector que apunta en la misma dirección, o sea, tenemos el mismo ángulo formado entre el eje X y nuestros segmentos de recta que representan a los vectores. La dirección no cambió, pero de qué tamaño, por así decirlo, es, eso sí cambió. Entonces apunta en la misma dirección, pero lo hicimos más largo. Lo escalamos. Por eso es multiplicar por un escalar, porque es una operación de escalamiento. ¿Sí? Y también podremos hacer otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos negativo? ¿Sí? Ahora vamos a suponer que ya no es 2u, sino menos 2u. Tendríamos menos 4, menos 4. Y ahí eso, el efecto que nos estaría causando es que si alteramos a C para volver negativos esos 4, ¿sí? Tenemos que no solamente cambió, por así decirlo, su tamaño, V, sino también hacia donde apunta. ¿Sí? O sea, pertenece a la misma línea. Si siempre que escalamos un vector, el punto resultante va a ser que coincide con la misma línea del vector que estamos escalando. Pero en este caso ya tenemos un cambio de dirección, un cambio de 180 grados, porque al ángulo que ya había antes le estamos sumando 180 grados para que apunte en la dirección completamente opuesta. ¿Sí? Bueno, déjenme volver a ponerlos aquí como 4. Y nos limitamos a eliminar los menos, ¿no? Listo. Entonces, también podemos, como les indicaba antes, de aquí
invocar al navegador para abrir la aplicación completa. Y aquí vemos que tengo un segundo applet insertado, solo que este no se pudo insertar allá en OneNote. Y aquí estamos mostrando ahora el resultado de sumar dos vectores. Entonces tenemos primero planteado un vector U, que es este, que estoy prendiendo y apagando, y un vector V. Ahora, como dijimos antes, la suma de vectores se realiza de manera elemento por elemento. Entonces, U termina en el punto B. V termina en el punto C. Entonces vamos a sumar coordenada por coordenada los puntos B y C. Entonces, la primera componente de B es 2, la primera de C es 1. Entonces 2 y 1 debe dar 3 en el resultado, ese es D. Y la suma del segundo componente de B, que es 1. Y aquí tenemos 3 en C, 3 y 1, 4, entonces tenemos 4 acá. Entonces D es igual a 3,4. Y al hacer el dibujo, con este comando que me crea el vector rojo, obtenemos el resultado. Y tenemos este resultado familiar de física donde se forma una especie de rombo donde la punta es el resultado de la suma de los dos vectores, ¿sí? Y también, ¿qué pasa si los restamos ahora? Sería como hacer la multiplicación por un escalar de -1 primero para uno de los vectores y luego hacer la suma. Entonces el restarlo, hacer la operación de resta sería equivalente a eso. Entonces tenemos B tiene 2 menos 1, 1. Y 1 menos 3. ¿Ok? Y también tenemos ese resultado familiar de física donde la resta es equivalente a un segmento de recta que va de aquí a acá, de C a B, nada más que tiene que estar trasladado a comenzar en el origen, ¿sí? Pero esta longitud del origen al punto 1, menos 2 tiene que tener la misma longitud que esta otra de acá, y sí, pues son 2 cuadros en diagonal y aquí son 2 cuadros en diagonal. Pero voy a dejar aquí en el applet la suma. Listo. Regresando aquí al bloc de notas, ahora vamos a ver otro concepto que es de vital y fundamental importancia en álgebra lineal. Ya habiendo visto lo que es una ecuación lineal, los diferentes lugares geométricos a los que nos da origen, cómo son múltiples ecuaciones lineales, y también habiendo revisado qué son los vectores y cómo los podemos utilizar como representaciones, sus dos ecuaciones básicas, que es la suma de vectores y la multiplicación por un escalar, finalmente les presento lo que es una combinación lineal. Aquí, aclarando, las x1, x2, etcétera, son vectores. x1, x2, xn y también b. Mientras que a1, a2, an son escalares. ¿Sí? Bueno, casi no se ve. Son escalares. Entonces, una combinación lineal, si se fijan, es la aplicación de estas diferentes operaciones para vectores, dando origen finalmente, como se ve en el lado derecho, a otro vector. Por eso se llama combinación lineal, ¿sí? Es una ecuación lineal que está combinando vectores a través del uso de las dos operaciones básicas que se pueden realizar con vectores. Entonces, en cada término de esta suma, en el lado izquierdo, tenemos entonces una multiplicación de escalar por vector, otra de escalar por vector, y así es para cada término. Es una multiplicación de escalar por un vector.
Como ya vimos al revisar este tipo de operación, multiplicar un vector por un escalar da vector. Entonces cada término de esta suma es un vector. Y como ya vimos que sumar vectores da como resultado un vector que es del mismo tamaño o número de elementos que los sumandos, por eso B es un vector también. Entonces también aquí esto es un vector. ¿Ok? Entonces este tipo de combinación a través de estas operaciones se conoce como combinación lineal. Entonces podemos aclarar a qué nos vamos a referir después cuando hablemos de que un vector sea combinación lineal de otros. Pues a esto, a que es posible encontrar escalares que multiplicados por otros vectores me den el que busco. Muy bien. Por eso se diría, por ejemplo, vamos a suponer que tengo un vector arbitrario y lo quiero expresar como la combinación lineal de dos vectores. ¿Sí? Podemos proponer primero los vectores y decir, a ver, por ejemplo, este con este. ¿Cuáles son los escalares que necesito poner aquí para multiplicar y que me dé que esto es una combinación lineal? Bueno, aquí está relativamente fácil, pues simplemente se ve que arriba 1 y 1 ya dan 2, 7 y 1 dan 8, entonces los escalares de los que estoy hablando son el número 1 dos veces, ¿no? Pero habría forma también de proponer otras combinaciones lineales, ¿sí? Sí. Aquí, por ejemplo, podríamos ver que si el vector 1, 4 ya multiplicándolo por 2 me da el 2, 8, pues es perfectamente válido poner aquí un 0. Y ya, esa es la combinación lineal de esos dos vectores que me da el vector 2, 8. ¿Sí? Bueno, en otros temas va a ser más relevante esto de cómo encontrar estas combinaciones lineales de vectores, pero lo que quisiera que quedara claro es qué es una combinación lineal. ¿Sí? Entonces, combinación lineal es multiplicar vectores por escalares y luego sumar el resultado de esto para obtener un vector más. Aquí tenemos el sistema de ecuaciones lineales que se resolvió en la sección pasada. Y lo que quiero hacer únicamente es expresarlo como una combinación lineal de vectores. Entonces, ya dicho que esto es es un sistema de ecuaciones, tenemos aquí ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. ¿Ok? Entonces podemos reescribirlo para revisar qué elementos tienen en común. Cada uno de estos llamémosle renglones, que son las ecuaciones. Y entonces tenemos que es posible escribirlo así. En las tres ecuaciones aparecen U, V y W. U, V y W y luego un lado derecho que tiene un número real por ahí. Aquí, nada más por ser ultra específico, le vamos a poner aquí 0 por W. Muy bien. Entonces, como estamos observando que tenemos U, V, W multiplicados por diferentes números, entonces es perfectamente posible pasar a esta representación. Vamos a fijarnos en la columna de U's. Entonces, podríamos escribirlo así. Que suma a V que multiplica, en cada caso, a 1, a menos 6, a 7. Y a W
que multiplica a 1, a 0 y a 2. Y eso da como resultado un vector 5 menos 2, 9. Bien, entonces ahí ya estamos reescribiendo lo que originalmente era un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, 3 ecuaciones lineales, por supuesto. Lo estamos reescribiendo como una combinación lineal, ¿sí? Tenemos escalar u por vector, más escalar v por otro vector, más escalar w por otro vector, y eso es igual a vector. Y en cada caso, todos los términos, el que multiplica u, el que multiplica w y el que multiplica v, son en sí vectores. Vector más vector más vector nos da como resultado también vector. Entonces esta es la representación de un sistema de ecuaciones como una combinación lineal de vectores. Y ya podemos comparar directamente esto que se acaba de obtener abajo con combinación lineal. Ahí está. ¿Dónde están los escalares? ¿Dónde están los vectores? Y que el resultado del lado derecho también es un vector. ¿Sí? Bien, esto es todo por esta sección. En esta sección vamos a hablar de un proceso para resolver sistemas de ecuaciones lineales conocido como eliminación gaussiana. En lugar de dar una serie de instrucciones técnicas de cómo debe ser cualquier proceso de eliminación gaussiana, o sea, una descripción general del algoritmo, parece más fácil ilustrar cómo se hace a través de un ejemplo. Aquí tenemos para este fin el mismo sistema de ecuaciones que utilizamos en las secciones anteriores. Entonces vamos a directamente hacer el proceso de eliminación gaussiana sobre este sistema, esperando que sea una buena forma de ilustrar el procedimiento en general. Entonces vamos a partir de que estas son las ecuaciones 1, 2 y 3, ¿verdad? Como las habíamos numerado anteriormente. Y es el mismo sistema. Entonces, partiendo de aquí, vamos a observar que para cualquiera de estas ecuaciones le podemos hacer una serie de operaciones que son perfectamente válidas y que no le cambian, no cambian la igualdad, no la alteran y no cambian cuál es la solución que satisface las tres ecuaciones. ¿Sí? Ahorita vamos a partir de pensar que todas las ecuaciones en su conjunto tienen solución única. Y ya vamos a revisar cómo descubrir cuando esto no ocurre y qué hacer en esos casos. Pero de momento este sistema, como ya lo resolvimos hace rato, entonces ya sabemos que tiene solución única. Entonces vamos a partir de hacer qué operaciones podemos aplicarle a estas ecuaciones que no las alteran. Bueno, tal como se hizo al resolverlo hace rato, vimos que podemos multiplicar cualquiera de las ecuaciones por un número real y eso no cambia la igualdad siempre y cuando multipliquemos ambos lados de la ecuación por ese número. ¿Sí? No pasa nada. Entonces vimos que la primera ecuación, si yo la multiplico ambos lados por 2 y obtengo algo así, 2v, 2w, 10, esa esencialmente es la misma ecuación o tiene las mismas soluciones que la primera, entonces no importa si lo hago, no le cambio el sentido, no le cambio la solución a las ecuaciones. Otra cosa que vimos que es válida es sumar dos de las ecuaciones, porque nos estamos refiriendo a las mismas u, v y w, por lo tanto no le pasa nada a la solución si sumamos dos de las ecuaciones. Entonces podemos combinar la ejecución de estas acciones, sumar dos ecuaciones, pero también sumar múltiplos de las ecuaciones, ¿sí? Tal como ya se hizo. Entonces vamos a hacerlo aquí paso a paso, pero de una manera sistemática y ordenada. Eso es lo que distingue a la eliminación gaussiana de otros métodos que a veces se sienten un poco más como de prueba y error, porque si haces una mala sustitución, se convierte en un problema más difícil que si haces una buena sustitución. O sea, si están resolviendo esto por otros métodos y deciden despejar v, tal vez eso les permite resolver más rápido que si despejan w, pero no lo saben de antemano. Entonces lo vamos a hacer de una manera sistemática
que más o menos siempre se va a llevar el mismo número de pasos. Entonces, partiendo del sistema original, vamos a hacerle una primera operación. Vamos a decir que vamos a sustraer dos veces la ecuación 1 de la 2 y una vez, o menos una vez, de la 3. Sumamos 1 a 3. Eso es lo que estamos queriendo decir ahí al final, ¿eh? Que le vamos a sumar la ecuación 1 a la ecuación 3. Entonces, aquí no especifiqué que le vaya a hacer nada a la ecuación 1. La ecuación 1 se queda tal como está. 2u más v más w es igual a 5. Pero dijimos, le voy a restar dos veces la ecuación 1 a la 2. Entonces la 2 dice que es 4u para empezar. Entonces, la ecuación 1 multiplicada por menos 2, si me fijo nada más en la u, va a ser menos 4u más 4u que ya tengo en la ecuación 2, daría 0. No lo voy a escribir, quedarían 0u. Luego, a menos 6b, le estoy restando dos veces v. Entonces, ¿cuánto es menos 6v menos 2v? Menos 8v. Luego, en la segunda ecuación tengo 0w. Y si a 0w le vamos a añadir menos 2w, eso da como resultado total menos 2w. Y del lado derecho esto es igual a... Ahora, teníamos menos 2. Le agrego menos 10, que es el 2, que dice ahí sustraer dos veces. Entonces multiplicamos el 5 por menos 2. Eso da menos 10. Con el menos 2 que está aquí en la segunda ecuación, da menos 12. ¿Sí? Entonces, recapitulando, vamos a hacer mucho énfasis ahorita porque es la primera vez. ¿Por qué no puse u en la segunda ecuación? Porque aquí no hay nada. Porque estamos diciendo que a la segunda ecuación, al 4u de la segunda ecuación, le voy a sumar lo que tiene en u la primera ecuación, pero multiplicado por menos 2. Entonces, 2u por menos 2 da menos 4u. Por 4u da 0. Nada más que simplemente aquí no lo escribí. Aquí sería 0u. Repitiendo, ¿de dónde salió el menos 8v? De que yo en la segunda ecuación tenía menos 6v. Y luego le tengo que sumar la v que está arriba, pero multiplicada por menos 2. Entonces, menos 6v menos 2v, eso fue lo que me dio menos 8. Y por último, en esta ecuación no hay w. Digamos que es 0w. Y a 0w le voy a sumar las w que hay aquí por menos 2. Menos 2w más 0w da menos 2w. Bien. Y por último, aquí tenía menos 2. Y le voy a sumar 5 por menos 2. 5 por menos 2 es menos 10. Le sumas menos 2 al menos 10 y eso te da menos 12. Ya, las siguientes veces no nos detenemos tanto, nomás aquí pues había que ser muy claro. Y luego dice aquí que le vamos a sumar la ecuación 1 a la ecuación 3. Entonces es más fácil ver eso. Porque el 2u de la ecuación 1 se suma con el menos 2,1 de la ecuación 3. Entonces quedan 0 veces u. Después, el v de la ecuación 1 se suma con el 7v de la ecuación 3 y eso queda 8v positivo. El w de la ecuación 1 se suma con el 2w de la ecuación 3 y eso da
3W. Y por último, 5 y 9, 14. Ahora, ¿por qué se escogió hacer esto? ¿Por qué dije que iba a sumarle menos 2 veces la primera ecuación a la segunda? ¿Y por qué le estoy sumando nada más una vez la primera ecuación a la tercera? Porque mi objetivo es que solamente una de las ecuaciones, en este caso la de hasta arriba, y por lo general siempre la de hasta arriba, solo una conserve a la primera variable u. ¿Sí? Esta fue la manera en que yo propuse eliminar u de la segunda y la tercera ecuaciones. No las quiero ahí, solo quiero u en la primera. A esto se le considera un pivote y esa palabra la vamos a estar revisando muchas veces en el curso. Sí. Entonces hasta aquí ya tengo que solamente la ecuación de hasta arriba tiene a u y las demás no. Procediendo de una manera similar, ahora voy a querer que la segunda ecuación conserve su v, pero la tercera no. Entonces por eso voy a proponer sumando la ecuación 2 a la 3. Entonces a la 1 no estoy diciendo que le vaya a hacer nada, sigo teniendo 2u más v más w, que sigue siendo igual a 5. A la segunda tampoco le estoy haciendo nada, la transcribo tal cual. Y la tercera dice que le voy a sumar a la ecuación número 3 esta ecuación número 2. Ahorita nada más haciendo la aclaración. Antes cada vez que le hacía un cambio a una de las ecuaciones le ponía un nombre nuevo y decía ahora esta es la ecuación 4, ahora esta es la ecuación 5. Para propósitos de esta explicación de eliminación gaussiana, siempre la de hasta arriba es la 1, la de en medio la 2 y la de hasta abajo la 3, aunque les estemos haciendo cambios. Entonces, si después del primer paso me quedé con el sistema que vemos aquí, bueno, ahora de ahí estoy tomando su segunda ecuación y se la estoy sumando a la tercera. Y eso me va a dar que menos 8v y 8v da 0. Y luego 3w menos 2w, w. Y luego 14 menos 12, 2. ¿Sí? Y entonces vamos a analizar qué es lo que estamos obteniendo aquí. Entonces esta cosa ya era un pivote. Y aquí tendríamos otro pivote. ¿Sí? Después revisamos ese término. Pero entonces esos pivotes nos ayudaron a hacer esta eliminación que nos dejó una forma que es triangular. O sea, se va haciendo delgada o más compacta esta expresión de arriba hacia abajo. Y la propiedad que tiene de ventajosa es que cada ecuación, según vamos descendiendo, va teniendo menos incógnitas y menos incógnitas. Ese es el atractivo de esta configuración, hasta tener que aquí directamente se nos está revelando que W vale 2. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a tener este tipo de estructura al hacer la eliminación gaussiana. También nos pudo haber quedado aquí algún coeficiente, ¿no? Algún coeficiente, aquí está A que estoy poniendo. Pero pues sería trivial obtener W, pues nada más despejamos, ¿no? Pasamos dividiendo esa A para el otro lado y ya tenemos W, por eso no tendría ninguna dificultad. Entonces, ya que aquí se nos reveló quién es W, después en este proceso, ahí ya terminamos la eliminación gaussiana. Después en este proceso, lo que queremos es encontrar la solución del sistema. Y hasta ahora solamente tenemos que W vale 2. Entonces, vamos a efectuar ahora un proceso que se llama sustitución hacia atrás. ¿Sí? Con este curioso nombre lo que queremos decir es
que ya tenemos que W vale 2. Ahora, sustituyendo W en la ecuación 2, otra vez aclarando que la 2 siempre será la que quede penúltima en este caso. Entonces, esta es ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Y aquí también se seguían llamando 1, 2 y 3. Entonces, sustituyendo W en la ecuación 2, pues la ecuación 2 ya nada más nos había quedado con dos incógnitas. Menos 8V, menos 2 por W, que ya se nos reveló que vale 2, igual a menos 12. ¿Sí? Entonces, menos 8V es igual a menos 12 más 4. O menos 8V es igual aquí a menos 8, o V es igual a 1, que si recordamos hace un rato que resolvimos este sistema nos daba exactamente eso, que V valía 1. Y ahora ya tengo W y ya tengo V. Entonces me voy hacia atrás otra vez y ahora sustituimos W y V en 1. Y esa ecuación 1, como la vemos aquí, dice 2U más V, que ya lo acabo de obtener, vale 1, más W, que vale 2, debería dar 5. Y entonces ya tendríamos que 2U es igual a 5 menos 3 y que U vale lo mismo que antes, 1. ¿Sí? Y entonces ya la solución es la que ya conocíamos. ¿Sí? Sin embargo, esto ya sería aplicable para cualquier sistema. Y una cosa más importante todavía, no es que a lo mejor en este caso nos dé demasiada ventaja sobre cómo lo habíamos hecho antes, pero ahora imaginemos que vamos a un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Ya decidir qué despejar y qué igualar en un sistema de 4x4 sería complicado, nos lleva más tiempo. Entonces ahí sería más lógico proceder como lo acabamos de hacer aquí. Ordenamos nuestras 4 ecuaciones una sobre otra y nos vamos hasta, bueno, y las dejamos en el mismo orden de incógnitas, ¿verdad? Ordenamos los términos para que siempre nos queden en el mismo orden las incógnitas. Luego nos vamos por la primera ecuación, nos vamos hacia la izquierda y agarramos la primera incógnita con su coeficiente y vemos qué operaciones hay que hacer para eliminar esa incógnita de todas las ecuaciones que quedan abajo. Ya que lo logramos, nos pasamos segunda ecuación y lo que nos haya quedado hasta la izquierda se supone que la primera incógnita ya la eliminamos, entonces iríamos sobre la segunda y se procede a hacer la eliminación de esa segunda incógnita de todas las ecuaciones abajo. Y hago énfasis en abajo porque observen que aquí no tocamos hacia arriba nada, o sea, en este segundo paso a esta V no la toqué, no me preocupé por eliminarla. De lo que me quise deshacer era de lo que estaba aquí abajo. Sí, esa es la lógica que hay que seguir para que nos quede esta forma que va teniendo cada vez menos incógnitas según vamos bajando. Y eso es lo que permite al final hacer la sustitución hacia atrás. ¿Sí? Porque al final vamos al menos a poder obtener el valor de una de las incógnitas y con ese, sustituyendo hacia arriba, pues vamos a estar obteniendo las otras incógnitas hasta obtener nuestro conjunto de solución, si es que lo hay. Ahora, para ser muy explícito, para hacerlo con mucha calma, aquí les puse en la notación completa todas las incógnitas. Pero si siempre vamos a ordenar, por ejemplo aquí, que mis incógnitas eran U, V y W. Si yo sé que siempre están en el orden U, V, W, U, V, W, entonces la posición del coeficiente ya me dice por cuál de las incógnitas debería estarse multiplicando. Por lo tanto, vamos a utilizar eso para proponer otra representación
del sistema. Entonces, nosotros habíamos visto que podemos representar un sistema de ecuaciones lineal como este, como una combinación lineal de vectores. Y mi combinación lineal de vectores en este caso, habíamos visto que era u por 2, 4 menos 2, más v por 1 menos 6, 7, más w por 1, 0, 2. Y eso da 5 menos 2, 9. ¿Sí? Entonces esta información de estos coeficientes está contenida en esos vectores. Entonces vamos a utilizar otra representación para realizar este mismo proceso. Voy a poner juntos todos esos vectores columna que iban multiplicando a u, a v y a w. Los que multiplicaban a u, los que multiplicaban a v y los que multiplicaban a w. Y luego pues también tengo otro vector que es el del lado derecho, ese que dice 5 menos 2, 9. Lo voy a incluir aquí. 5 menos 2 y 9. Porque todas las operaciones que estoy proponiendo acá, que hice sobre las ecuaciones, todas las operaciones que hice sobre las ecuaciones también afectaron al lado derecho. Entonces los voy a poner aquí. Bien, y ahora vamos a partir de pivote. Antes había dicho 2u, bueno, aquí es este número 2 nada más. Y voy a indicar qué le voy a hacer a los renglones que estén debajo de ese pivote. Voy a usar una notación corta aquí, voy a decir al renglón 2 lo voy a sustituir, por eso la flecha, por el renglón 2 menos 2 veces el renglón 1. Y al renglón 3 lo voy a sustituir por el renglón 3 más el renglón 1. Entonces al renglón 1 nunca dije que le fuera a hacer nada, al 1, entonces lo dejamos sin tocar. Listo. Ahora, estoy indicando al renglón 2 le voy a restar 2 veces el 1, porque mi objetivo es que aquí, lo que estoy poniendo en amarillo, me quede un 0. Mi objetivo es que debajo de ese pivote 2 me queden puros ceros. Entonces hago esta operación con los renglones. Entonces dice, renglón 2 será sustituido por el 2 menos 2 veces el 1. Entonces, para el primer elemento, 4. Y luego le sumo 2 por menos 2, menos 4. Entonces 4 y menos 4 da 0. Siguiente elemento. Ahora vamos con este. Menos 6. Vamos a poner menos 6 y lo vamos a sumar con 1 por menos 2. Menos 6 y menos 2, menos 8. Y luego vamos con este. El 1 por menos 2 es menos 2 más 0, menos 2. ¿Sí? Ahora vamos con este. 5 por menos 2 da menos 10 más menos 2. Menos 10 y menos 2 da menos 12. Y de manera similar con el renglón 3, pero ahora el renglón 3 dice que nada más es directamente sumar renglón 3 con renglón 1. Entonces ahí nos vamos elemento por elemento. Menos 2 y 2 da 0. 7 y 1 da 8. 2 y 1, 3. Y 9 y 5, 14. Y ya terminamos un paso de la eliminación gaussiana. Vamos a recorrernos un poco aquí a la derecha. El 2 ya había sido declarado pivote. Y ya habíamos conseguido que todo lo que estuviera debajo del 2 se hiciera 0. Bueno, ahora procedemos un lugar hacia abajo y un lugar hacia la derecha. Y ese será nuestro siguiente pivote. Y ahora ese pivote
me va a servir para buscar que todos los números que queden debajo de ese menos 8 en nuestro siguiente paso sean 0. Debajo de, no arriba de. Y para lograr eso, pues puedo notar que al renglón 3 simplemente le puedo sumar el 2. Al 1 nunca se especificó una operación para hacerle, al 2 tampoco lo estamos tocando. Y por último tenemos un tercer renglón. Renglón 2 tiene 0, renglón 3 tiene 0, entonces da 0. 8 y menos 8 da 0. 3 menos 2, 1. 14 menos 12, 2. Y decimos que hemos concluido el proceso porque ya no hay otro pivote. Bueno, podemos decir, este es un pivote. El 1 es un pivote. Pero ya no hay renglones abajo, entonces ya acabamos. Ya terminamos, ya no puedo proseguir con este mismo procedimiento. ¿Sí? Entonces nada más hay que aclarar, ¿sí?, que un pivote no puede ser 0, ¿eh? O sea, sí se puede lidiar con sistemas que tengan un 0 en el lugar que querríamos el pivote, pero aún no explicamos cómo. Entonces, con el método que hemos visto hasta este momento, si tuviéramos un 0 presente en esas posiciones donde estábamos queriendo hacer pivotes, ya no podríamos continuar, ¿sí? Claro que se va a explicar cómo lidiar con eso, pero de momento no podríamos continuar. Los pivotes no pueden ser 0. Ok. Entonces, ahí está la explicación de cómo fue el proceso de eliminación gaussiana. Ya llegamos hasta aquí. Tenemos esos 3 pivotes. Y claro que podríamos pasar esto. Sí. Conversión a ecuación. 2u más v más w igual a 5 menos 8v menos 2w. ¿Por qué? Porque u y w y v, ¿dónde van? Pues es según la posición. La primera columna siempre son números que van multiplicados por u, la segunda siempre multiplicados por v, la tercera por w, y lo que está a la derecha de la línea punteada es lo que estaría a la derecha del signo de igualdad. Entonces puedo libremente convertir entre la forma que utilicé aquí más compacta y francamente ya las ecuaciones, ¿no? Nuestra representación original. Y debe, por supuesto, coincidir con lo que nos dio acá arriba, que como podemos ver, se cumple, ¿no? Entonces nos tiene que dar lo mismo. Ahora sí. Entonces ya dijimos que el pivote no puede ser 0. Yo no puedo poner estos círculos rojos en un 0. ¿Por qué no puede ser 0 un pivote? Porque el propósito de escoger el pivote es ir haciendo esa forma como triangular, donde cada renglón va teniendo cada vez menos incógnitas. Y para poder lograr eso tenemos que poder hacer operaciones que creen coeficientes de 0 abajo de los pivotes. Si yo tuviera un pivote 0, pues no importa por qué número multiplica el 0, nunca voy a poder obtener uno que sumado con el que está abajo de 0, porque pues 0 por cualquier número da 0. Entonces, por esa limitación práctica, un pivote no puede ser 0 porque no me sirve para hacer estas eliminaciones que estoy proponiendo. Entonces, no puede ser 0 un pivote. Pero hay otra operación que entonces podemos utilizar para, en ocasiones, quitarnos de encima el problema de que un potencial pivote sea 0. Y esa solución es que si es necesario, podemos intercambiar filas. Porque al final no importa en qué orden pongamos las ecuaciones. Yo las puse así porque así me las dieron, ¿no? Me dijeron, ahí está tu problema de ecuaciones lineales, son esas 3, resuélvelas. Y yo por practicidad las tomé tal como estaban y empecé mi proceso. Pero yo pude haber intercambiado la 1 con la 2
Y si hay una solución única, pues vamos a tener que obtener la misma, sin importar el orden de las ecuaciones. Entonces, esa es una posible solución si nos atoramos de esta manera, ¿sí? Entonces, un ejemplo donde esto pueda ocurrir, que nos llegue a salir algo así, pues vamos a partir de este sistema. Se los voy a transcribir. Un sistema que tenga solución única para que no nos metamos por el momento en dificultades. Más 8W y eso es igual a 34. Bien, entonces vamos a pasarlo a esta otra forma con los puros coeficientes, ya que U, V y W aparecen en el mismo orden en las tres ecuaciones. Entonces, si partimos del mismo proceso, aquí tengo un número que es perfectamente viable como pivote, porque no es 0. ¿Y qué tendría que hacer para eliminar los coeficientes que están debajo, o sea, hacerlos 0? Pues a la ecuación 2, o sea, el renglón 2, le resto 2 veces el 1, y al renglón 3 le resto 4 veces el 1, ¿verdad? 1, 1, 1, 6, líneas punteadas. A ver, entonces si nos vamos con el segundo renglón, sería 2 menos 2, 0. Después 2 menos 2, 0. 5 menos 2, 3. Y 19 menos 6 por menos 2. 6 por menos 2 es menos 12, entonces 19 menos 12 da 7. Y luego tendríamos al final 4 menos 4, 0. 6 menos 4, 2. Y 8 menos 4, 4. Y lado derecho teníamos 34 menos 6 por 4, 24. O sea, 6 por menos 4 es menos 24. Sumado con el 34 da 10. Sí. Entonces aquí ya teníamos pivote 1, pero aquí no podemos tener pivote 0. No puede ser pivote. Pero observamos que si intercambiáramos estas dos filas o renglones, pues se resuelve el problema, ¿no? Entonces vamos a proceder a hacerlo. Voy a indicar que voy a intercambiar los renglones 2 y 3. Déjenme recorrerme un poco hacia la derecha. Intercambiando renglones 2 y 3. Ya tenemos el de arriba. Realizamos el intercambio. Y listo. Entonces ya ahí sí tendríamos la posibilidad de marcar pivotes, ¿sí? Por cómo resultaron las cosas en esta ocasión ya no fue necesario hacer aquí ningún tipo de eliminación porque ya estaba el 0 que hubiéramos estado buscando en la eliminación. ¿Sí? Y listo. Ahora, en este caso ayudó a hacer el intercambio. Sí nos ayudó porque obtuvimos un resultado. Y claro que aquí nada más haciendo la conversión, terminaríamos con estas ecuaciones. Una vez más para repasar cómo se hace el cambio de representaciones. Muy sencillo. Simplemente estamos obteniendo de aquí que 3W vale 7 o que W es igual a 7 tercios, ¿verdad? W vale 7 tercios. Bueno, si quisiéramos resolver el sistema, ahorita no lo estamos resolviendo, nos quedamos en hacer la pura eliminación gaussiana. Si quisiéramos obtener la solución, pues agarraríamos nuestro W igual a 7 tercios y lo sustituiríamos en la segunda ecuación para obtener V y después con V y W resolveríamos la primera ecuación y obtendríamos cuánto valen U, V y W. ¿Sí? Ahora, no siempre
ayuda a realizar intercambios. Que a lo que me refiero con esto de que no ayuda, es que no nos da origen o no nos lleva, perdón, a obtener una solución única. Puede ser que el sistema no la tenga. Y si el sistema no tiene solución, no hay nada que le podamos hacer a nuestras manipulaciones para obtener dicha solución. Si no hay, no hay. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer un sistema similar al anterior. Nada más va a variar poquito en un coeficiente. Ah, ahí lo tenemos, ¿no? Uf, bastante feo. 34. Sí. Otra vez cambiando de representación. 1, 1, 1, 6. 2, 2, 2, 5, 19. 4, 4, 8, 34. ¿Sí? Oh. Con los pasos que ya conocemos para hacer la eliminación. Entonces el 2 menos 2 veces el R1. R3 lo sustituyo por el R3 menos 4 veces el R1. Bien. Entonces, aquí tenemos 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. 5 menos 2, 3. Y 19 menos 12, 7. Y aquí 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0. 8 menos 4 da 4. Y 34 menos 24 otra vez da 10. Bueno, pues dado que aquí no hubo forma de sacar pivote, aquí sí, no hubo forma de que se fuera pivote y aún si hago el intercambio tampoco lo voy a obtener aquí, entonces no me ayudó. Y es que si pasara yo otra vez a ecuaciones, ¿con qué me encontraría? Con las ecuaciones U más V más W igual a 6, 3W igual a 7 y 4W igual a 10. Y de las últimas dos, si las despejamos, tendríamos que W es 7 tercios, pero W acá abajo es 10 cuartos. Y no hay forma de simplificar una expresión a la otra, ¿sí? Entonces, el sistema es inconsistente y no hay solución. Bien, no hay soluciones. Al menos de este sistema. Entonces, contrastamos cómo, si comparamos los dos, ¿qué cambió? Un coeficiente. Solamente cambió un coeficiente entre ambos. Pero con ese pequeño cambio, ya al hacer la eliminación gaussiana, ya no fue posible encontrar un pivote válido, ni siquiera haciendo intercambios. Entonces, eso es lo que pasa en algunas circunstancias, ¿sí? Pero cuando sí se puede encontrar, o sea, cuando sí va a haber una solución, siempre podremos encontrar un intercambio que nos ayude. Siempre que hay solución, se puede. Si no hay solución, no hay ningún número de intercambios que nos vaya a ayudar. Por eso lo vamos a encontrar hasta llevar a cabo el proceso de eliminación gaussiana. Bien, esta fue la última sección del presente video. De todas maneras, quedamos aquí al pendiente de cualquier duda, aclaración o para hacer ejercicios adicionales basados en esto. Igualmente se les van a encargar tareas relacionadas con esto para que practiquen. Entonces es todo por esta semana. Les agradezco su atención y continuamos con el curso.